Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Nos has ayudado y nos has bendecido, Señor, hasta este día. Gracias, Señor. Nos has guardado, Padre. En esta mañana, Señor, te agradecemos por cada bendición que tú nos has dado. Y, Señor, ahora, Dios mío, que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Necesitamos, Señor, la unción tuya, Señor, en nuestras vidas, nuestra vida, Señor. Solamente tú eres el que lo haces posible. Y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que no solamente la escuchemos, sino, Dios mío, tú nos ayudes a ponerla en práctica. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Solamente quiero animarlos, ¿verdad? Que ustedes vengan este sábado. Va a ser una noche muy especial, ¿verdad? Traten de invitar también a alguna pareja. Yo sé que siempre hay necesidades entre las parejas y lo que queremos es fortalecer los matrimonios, ¿verdad? En primer lugar de la iglesia, pero también queremos tomar este evento como algo evangelístico para también traer gente que no conoce de Dios o gente que está tal vez pasando por alguna situación difícil en sus matrimonios. Sabemos que esto es algo real, ¿verdad? Que hay problemas, situaciones difíciles. Y esta conferencia yo creo nos va a ayudar bastante. Así que ya escucharon el anuncio. Una cosa que no hemos dicho es de que es gratis esto, ¿ok? No se cobra nada. Nosotros aquí en la iglesia, todo lo que hacemos lo hacemos gratis. Bueno, sí nos cuesta a nosotros, pero realmente nunca cobramos, ¿verdad? Entonces, casi siempre se dice, el costo va a ser de tanto. Pero no, hermanos, aquí esto es gratis, así que igual le puede decir a la gente, puedes venir, no tienes que pagar nada. Bueno, hermanos, el año pasado, como recuerdan, empezamos una serie que le llamamos Replanteando Nuestra Vida. Y es una serie, hermanos, en la que tratamos de ver áreas claves de nuestra vida con una nueva perspectiva. Porque a menudo, hermanos, nuestra perspectiva está mal y nosotros queremos la perspectiva de Dios, o sea, el punto de vista de Dios. Y la Biblia, hermano, le llama a eso arrepentimiento. Esta serie, hermanos, es una serie sobre eso. Y hemos dicho que la palabra arrepentimiento, que es metanoia en griego, significa un cambio de mente, o sea, un cambio de manera de pensar. O sea, cada vez que tú cambias tu manera de pensar, cada vez que replanteas algo y lo ves desde el punto de vista de Dios, eso se llama arrepentimiento. Así que en esta serie estamos viendo diferentes áreas de nuestra vida y cambiando, ¿verdad?, la forma en que pensamos acerca de ellas, si no están pues sujetas a lo que dice la palabra. Por ejemplo, estamos cambiando la forma en que pensamos de Dios, ¿verdad? Cuando nuestra idea de Él no se ajusta a lo que dice la Biblia. Estamos cambiando la forma en que pensamos de nosotros mismos, la forma en que pensamos de la vida. Y en el último mensaje, si se recuerdan, hablamos acerca de replantear el problema del pecado. O sea, cómo tenemos que ver realmente el problema del pecado. Y hoy, hermanos, vamos a ver cómo replantear nuestra idea de la tentación, porque muy a menudo, hermanos, nos atoramos en un ciclo que va de buenas intenciones, fracaso, culpa. Buenas intenciones, fracaso y culpa. Es un círculo en el cual a veces nos metemos y Dios, hermanos, no quiere que nos quedemos en ese círculo. Así que en este día vamos a ver cómo vencer las tentaciones persistentes. Ahora, hermanos, la forma de vencer una tentación persistente no es resistiéndola, sino replanteando cómo en realidad vemos nosotros la tentación. Hermanos, como todos, ¿verdad?, va a ser un mensaje muy práctico.
Quizás haya áreas en tu vida en donde habitualmente caes. Puede ser tal vez la ira, la envidia, la impaciencia, la crítica, el juicio, pecados de inmoralidad, etc. O sea, lo que sea. Creo que lo que veremos hoy en día en la palabra nos va a ser de mucha ayuda. Ahora, hermanos, se dice que la tentación es el problema más antiguo del hombre. Este problema, hermanos, se remonta hasta el tiempo de Adán. Todos eventualmente lo enfrentamos. Algunas veces, aun cuando sabemos hacer lo que está bien, no lo hacemos. O sea, es difícil decir no a la tentación. Ahora, fíjese, la Biblia habla de dos diferentes maneras en que somos examinados. Una es llamada prueba y la otra es llamada tentación. Y en ambas se usa un término griego que es peirasmos. Algunas veces se traduce pruebas, otras veces tentaciones. Y no importa, porque algunas veces una situación puede ser tanto una prueba como una tentación. Pero para distinguirlas, quiero decirles esto, y es importante que lo entienda. Las pruebas son situaciones designadas por Dios para ayudarnos a crecer. Las tentaciones son designadas por el enemigo para hacernos caer. O sea que, como le digo, realmente el término que usa la Biblia realmente es el mismo. Y algunas veces se traduce como pruebas, otras como tentaciones, pero la diferencia es esta. Las pruebas son situaciones designadas por Dios para ayudarnos a crecer, y al contrario, entonces las tentaciones son designadas por el enemigo para hacernos pecar. Ahora, quiero que entremos en lo que dice la palabra. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese, quiero que examinemos por un minuto este texto. Dice aquí que hay un premio, una recompensa por resistir la tentación. En primer lugar dice bienaventurado, ¿verdad?, que se traduce como bendecido, feliz. O sea, fíjense, la felicidad viene de tener nuestra vida bajo control. De esa manera no hay malos hábitos que nos estén devastando. Cuando tú sabes decir no a la tentación, eso produce felicidad en tu vida. También dice el texto que recibirá la corona de vida. En el griego esto literalmente significa vida en sí mismo. Santiago dice, cuando tú entiendes la tentación, cuando la vences, cuando aprendes a decir no, entonces tú realmente empiezas a vivir. O sea, es una corona que en realidad es vida, vida abundante. Entonces la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo trato con la tentación? ¿Cómo digo no cuando quiero decir sí a situaciones que están diseñadas por el diablo para hacerme pecar? Santiago, hermanos, como ustedes saben, siendo un apóstol muy práctico, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, que el libro de Santiago es el libro más práctico, yo creo, de toda la Biblia. Y este apóstol, ¿verdad?, siendo el apóstol más práctico, nos da 5 principios. 5 principios para vencer las tentaciones persistentes. Y todo esto está basado en la Biblia. En primer lugar, la primera cosa que tenemos que entender y que saber es que tenemos que ser realistas. Sé realista. Si quieres escribir eso, sé realista. O sea, tú y yo vamos a ser tentados. Tenemos que enfrentar el hecho. Tú vas a ser tentado. Aún los cristianos más consagrados son tentados. Hermanos, a veces, les he dicho en otras ocasiones, a veces escucho gente, ¿verdad?, que habla de tal manera como que uno se imagina como que ya están así como volando, ¿verdad? O sea, como que nunca pegan, como que nunca hacen nada, como que se sienten, ¿verdad? Pero hermanos, aún los cristianos más consagrados son tentados. Todos somos tentados. Fíjense, el verso 13 dice, cuando alguno es tentado. No dice si es tentado, dice cuando alguno. Eso quiere decir de que de alguna manera va a venir.
Las tentaciones son inevitables. Todos los días somos tentados. Nunca eres demasiado viejo para eso. No lo vas a evitar por ser muy espiritual. Todo mundo es tentado. Mientras más creces en el Señor, más vas a ser tentado. Es un hecho de la vida. La realidad es de que todos somos tentados. A veces, ¿verdad?, escuchamos de personas de renombre que cayeron, ¿verdad?, y nos alarmamos y nos preguntamos, ¿cómo es posible que tal persona haya caído? Bueno, todos somos tentados. Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Una versión dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, las que son común a los hombres. Entonces eso significa, hermanos, que estamos en el mismo bote. Todos tenemos las mismas tentaciones, las mismas pruebas, así que no te sorprendas. Quizá en esta mañana algunos están atrapados en una situación comprometida en este mismo momento, pero es importante saber que otra gente ha sentido o está sintiendo lo mismo que tú. O sea, no pretendas que tú eres el único que estás en eso. Todos tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones. Incluso el Señor Jesús pasó por esto. Fíjense lo que dice en Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense lo que dice ahí: uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, como nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado. Otra versión dice: porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Otra versión dice: Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. O sea, Jesús fue tentado, pero nunca se rindió. Ya lo sabes esto, ¿verdad? No es pecado el ser tentado. Es pecado el rendirse a la tentación. Muchos cristianos se intimidan por la tentación. Piensan: ¿cómo es posible que haya yo tenido ese pensamiento? Bueno, el diablo lo puso en tu mente. Tú eres humano. La tentación prueba que eres humano, no que eres malo. No es pecado ser tentado, es pecado el ceder a la tentación. Mientras más comprometido estás con Dios, más vas a ser tentado. Entonces, sé realista, sé realista. Ahora, en segundo lugar, ser responsable. O sea que tenemos que ser realistas, ¿verdad? Que la tentación viene, entonces ahora tenemos que ser responsables. No le eches la culpa a otros por tus tentaciones. Hermanos, la gente, ¿verdad?, muchas veces culpa a todos y aún a Dios, como en el caso de Adán, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llamó a cuenta: Adán, la mujer que me diste, Señor. O sea que parecería como que dijo Adán: si no me la hubieras dado, no hubiera pecado. La mujer que me diste. Y luego la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente pues no tuvo, se quedó, ¿verdad?, no tuvo a quien echarle la culpa. Fíjense, en el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, vivimos en una sociedad llena de irresponsabilidad. Le echamos la culpa a todos por nuestros errores, a la sociedad, al gobierno, al medio ambiente, a nuestra herencia, a nuestros padres, a nuestra esposa, al diablo y aún a Dios. En ocasiones hacemos malas decisiones y luego le echamos la culpa a Dios. Dios no nos tienta, Él nunca contradice su palabra. Entonces, seamos responsables. La irresponsabilidad es señal de inmadurez. Hermanos, el hecho es de que yo me acarreo la mayoría de mis problemas, y lo mismo pasa con ustedes, lo mismo pasa con todos. Si sabes que hay un área en particular en donde es fácil que caigas, pues no te expongas, ¿verdad? O sea que no todos vamos a ser tentados en la misma área, ¿verdad? Pero si tú sabes cuál es el área en la que vas a caer, pues no te expongas. Entonces, si quiero deshacerme, vencer esas tentaciones persistentes, en primer lugar tengo que ser realista. Soy tentado, o sea, voy a ser tentado.
Luego, número 2, tengo que ser responsable. Yo soy culpable de mi comportamiento. No voy a dar excusas. Ser realista, ser responsable. Pero luego, en tercer lugar, entonces, al saber eso, entonces tengo que prepararme. Prepárate. Cuando venga la tentación, debes estar listo, preparado. El apóstol Pedro dice que seamos vigilantes. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dijo que nos pongamos toda la armadura de Dios. O sea, está listo, está preparado. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verso 16 dice en la Nueva Versión Internacional, mis queridos hermanos, no se engañen. La Reina Valera dice, amados hermanos míos, no erréis, no se engañen. Necesitamos estar listos y preparados para la tentación. La tentación no nos advierte por adelantado. Una de las razones por qué es tentación es porque tú ni siquiera sabías o ni siquiera sabes que está ahí. Nos cae por sorpresa. Necesitamos estar listos y vigilantes. Ahora, otra vez, ¿verdad? Santiago, siendo un apóstol tan práctico, nos da todas las respuestas. Entonces, ¿en qué manera te preparas para la tentación? ¿Cómo te alistas? La respuesta es esta, entendiendo la manera en que opera el enemigo. Y aquí quiero usar otro pasaje del apóstol Pablo, o un pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre algunos, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el estar conscientes, ¿verdad? El conocer las maquinaciones del enemigo, eso es estar preparado. Y dice aquí, verá, que es para que no gane ventaja sobre nosotros si ya conocemos sus maquinaciones. Entonces Dios quiere que sepamos cómo opera el diablo, en qué manera él nos tienta. Ahora, he dicho, ¿verdad?, que la única cosa que podemos decir acerca del diablo es la siguiente: él es consistente. Son otras palabras, siempre hace lo mismo. Es muy predecible el enemigo. Él ha usado los mismos trucos por más de 2000 años. Es muy fácil descubrir su proceso. La tentación, hermanos, es un proceso. Nunca es una acción de un solo acto. Santiago, entonces, siendo otra vez el apóstol práctico, nos da un bosquejo de 4 pasos que usa el diablo para tentarnos. 4 pasos. En primer lugar, ¿verdad? Dice ahí, el primer paso para la tentación, entonces, es un deseo. Verso 14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Un deseo es el primer paso de la tentación, un deseo. O sea, es una obra interna. Ahora, la mayoría de nuestros deseos son legítimos, hermanos. Tú no podrías vivir sin tus deseos. Por ejemplo, el deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de dormir, el deseo de lograr algo. Dios nos da esos deseos. Esos son buenos deseos. Pero cualquier deseo fuera de control se vuelve destructivo. El enemigo ama tomar los deseos rutinarios y volver los deseos incontrolables. Entonces los deseos nos consumen, nos obsesionan. Puede ser la comida, puede ser el trabajo, el dinero, el sexo, etc. Deseos legítimos, pero cuando se salen de control, se vuelven un problema. O sea que hay una circunstancia externa, pero también hay un deseo interno. Si no fuera por el deseo interno, no seríamos tentados. Entonces empieza en lo interior. A menudo es el cumplimiento de un deseo legítimo, pero de forma equivocada. O sea, siempre empieza con el deseo. Ahora, el segundo paso es el engaño. Verso 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El enemigo sabe utilizar la carnada perfecta para hacernos caer. Otra vez, ¿verdad? No va a usar las mismas cosas para todos nosotros porque no vamos a caer, ¿verdad?
él usa diferentes tipos de carnada. Uno de los términos aquí usados habla de la carnada que usa un pescador para agarrar la mayor cantidad de peces. El pescador sabe qué clase de carnada poner para cada clase de peces y de esa manera pesca la mayor cantidad de ellos. Entonces mi pregunta es, ¿qué clase de carnada usa el diablo en ti? Él conoce tu debilidad, Él sabe dónde vas a caer, Él esconde el anzuelo en la carnada y esa carnada apela o es agradable, ¿verdad?, a tu debilidad. Entonces el asunto aquí es que muchas veces vemos el anzuelo y sabemos que es una tentación, pero seguimos jugando con ella. La gente, hermanos, dice, yo sé lo que estoy haciendo, soy adulto, no voy a caer, no va a pasar nada, sé hasta dónde llegar. Y esa persona es engañada. O sea que ellos fueron hasta el paso número 2, del deseo al engaño. O sea, esa es la secuencia que usa el enemigo. Empieza con el deseo, luego se mueve al engaño. La tentación siempre se mira mejor de lo que realmente es. El deseo se convierte en engaño y el engaño se convierte en desobediencia, que es la tercera cosa, desobediencia. Verso 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. O sea, lo que empieza en tu mente resulta en una acción, empieza en tu imaginación, la batalla empieza con tus pensamientos, luego se mueve de tus pensamientos a las acciones. Primero el enemigo capta tu atención, luego hace que tengamos una actitud, luego él hace que llevemos a cabo la acción. Él sabe que si capta nuestra atención, Él eventualmente nos va a llevar a cometer la acción. Otra vez, ¿verdad? La gente dice, ¿qué daño me puede hacer una fantasía inofensiva? Lo que piensa en tu mente eventualmente se manifestará en tu vida. O sea, siempre empieza en la imaginación. Con lo que tú coqueteas, eso vas a caer. Por eso se acuerdan que uno de los primeros mensajes de esta serie es que tenemos que cambiar la manera de pensar. Cambia la manera de pensar. Otra vez, metanoia. Cambia tu manera de pensar. Entonces, con lo que tú coqueteas, con eso vas a caer. Y hermanos, ese es todo el propósito de los anuncios en la televisión. Ellos tratan de que te imagines algo. Ellos saben que si pueden captar tu imaginación, te pueden tener a ti. Si eso no trabajara, hermanos, pues nadie se anunciaría. La Biblia dice que lo que empieza en tu mente, eventualmente va a salir en tu estilo de vida. O sea, el deseo nos lleva al engaño, el engaño nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia, ahora en cuarto lugar, nos lleva a la muerte. Dice el verso 15, la segunda parte, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, es la trágica consecuencia de rendirse. Eso es lo que causa el perder la batalla. Resultados, ¿verdad?, devastadores. ¿Qué es la muerte? Es exactamente lo opuesto a la vida, ¿verdad? Si tú vences la tentación, obtienes la corona de vida, pero la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Hermanos, nosotros somos libres de escoger la manera en que queremos o en que queramos vivir. Yo puedo escoger la manera en que quiero vivir y ustedes también. Dios me da la libertad de escoger. Puedo escoger vivir de la manera en que quieran, pero no soy libre de escoger las consecuencias de mis acciones. Soy libre de hacer mis decisiones, pero no soy libre de escoger las consecuencias. Entonces, hermanos, para vencer la tentación, para romper un mal hábito, en primer lugar tengo que ser realista y admitir que tengo un problema. Luego tengo que ser responsable y no echarle la culpa a nadie más y dejar de dar excusas. Luego estoy listo al entender qué es lo que pasa durante la tentación para que pueda aprender a cómo evitarla. Ahora, de repente, hermanos, en el verso 17
Santiago da un tremendo cambio. Él empieza a hablar acerca de la bondad de Dios. Parece como que él se había olvidado de lo que estaba hablando al principio. Dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Santiago está hablando de la tentación. Luego de repente él redirige nuestros pensamientos a la bondad de Dios. Primero él está hablando acerca de algo negativo, luego empieza a hablar de algo positivo. Él está reenfocando nuestra atención a algo más. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente paso para vencer la tentación. Reenfócate, reenfócate. Si la tentación empieza con nuestros pensamientos internos, entonces cambiar lo que estamos pensando es la clave para vencerlos. Hermanos, es el principio del reemplazamiento, la clave para vencer la tentación. La clave para vencer la tentación no es el estar peleando con la tentación, sino simplemente reenfocar nuestros pensamientos. Cambia tu atención, vuelve tu atención hacia algo más. Cambia tus pensamientos, o sea, cambia tu mente. Otra vez, eso es arrepentimiento, metanoia. Reenfócate. En lugar de mirar o pensar en aquello con lo cual has sido tentado, simplemente mira a otro lado, piensa en otra cosa, reenfócate. Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfoca tu mente en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más luches con un sentimiento, más cautivo vas a ser de él. Recuerda, lo que resistes, persiste. Lo que resistes, persiste. Entonces, no te enfoques en lo que no quieres. Enfócate en lo que quieres. Cambia tu atención, reenfócate. Quita tus ojos de lo negativo. Pon tus ojos en la bondad de Dios. Por ejemplo, tal vez eres una persona que se preocupa de más. Es porque dudas de la bondad de Dios. Cualquier cosa que agarre tu atención te va a agarrar a ti. Cualquier cosa que resistas va a persistir. Deja de pelear, solo reenfócate, vuelve la espalda a ello. Por ejemplo, ¿cómo sales de la depresión? No mirando lo que eres y diciéndote lo que eres. Eso nunca cambiará, nunca te cambiará. Enfócate en lo que quieres. Por ejemplo, hay pasajes como el Salmo 118, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. O sea, es una elección. Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, pon la palabra de Dios en tu mente y reenfócate. Deja de pelear con ese sentimiento. Otra vez, lo que resistes, persiste. Tú no puedes luchar contra un sentimiento, pero si lo ignoras, tú lo vas a debilitar, o se va a debilitar ese pensamiento. No trates de discutir con el enemigo. Él es mucho mejor que tú en eso. Él tiene miles de años de experiencia, o sea, tú no puedes discutir con el enemigo. El acto de reenfocarte puede significar que físicamente te apartas de la situación. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Si no quieres ser picado, aléjate de las abejas. Tal vez necesitas cambiar el canal de la televisión, dejar de mirar esa película, tal vez dejar de mirar eso que estás viendo en Facebook o en alguna red, ¿verdad? Tú sabes que déjalo. Tal vez necesitas cambiar de ambiente, tal vez necesitas cambiar de trabajo, qué sé yo.
¿Se acuerdan de José, hermanos? José estaba en medio de una tentación y dice que él dejó su ropa, ¿verdad? Y corrió. En una ocasión un pastor dijo, yo creo que como que ya lo estaban convenciendo, dice, pues ya se había quitado la ropa, ¿verdad? Sea lo que sea, pero él dejó la ropa, ¿verdad? Entonces, si tú tienes que dejar tu ropa, déjala, vete. Tú conoces tus debilidades y Dios también. Necesitas reenfocarte. Y en quinto lugar, hermanos, y este es el principio más importante, necesitas empezar de nuevo. O sea, un nuevo comienzo. Empieza de nuevo. Y la Biblia llama a esto, hermanos, un nuevo nacimiento. Verso 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dice, nos hizo nacer de nuevo. Está hablando aquí de un nacimiento espiritual. El ser nacido de nuevo nos da una nueva capacidad para resistir la tentación. Tú no tienes suficiente poder en ti mismo. Es por eso, ¿verdad?, que sigues cayendo. Necesitas un poder sobrenatural. Solo Dios puede darte el poder que necesitas para poder hacer lo que tú sabes que es correcto. No vas a ser capaz de decir no a la tentación hasta que primero aprendas a decirle sí a Dios. Tú necesitas su poder en tu vida. Entonces tú tendrás algo más que simplemente tu propio poder. Hermano, esta mañana quiero preguntarte, ¿cuál es tu área más vulnerable? ¿Cuál es tu punto más débil? Y déjame decirte esto, Dios lo conoce, pero el diablo también lo conoce. No sé si has pensado esto alguna vez, pero es mejor que lo sepas, que sepas cuál es tu área más vulnerable y que sepas que Dios la sabe, pero también el enemigo la sabe. Entonces mejor que lo sepas, porque de esa manera sabrás cuándo y en dónde estás más propenso a caer y así poder evitarlo. Hermanos, es ignorante ponerte en situaciones en donde tus áreas más débiles sean puestas a prueba. ¿En qué áreas eres más vulnerable? Sé realista acerca del problema. ¿En dónde tengo falta de dominio propio? Tal vez en mi temperamento, en mi apetito, mi manera de gastar, en mis palabras, algún vicio, pensamientos lujuriosos. ¿Cuál es el área que Satanás conoce que es mi punto débil y siempre me está atacando ahí? Y tú sabes que eso es verdad. Cada uno sabe, ¿verdad?, cuál es su área y sabes que el enemigo te va a estar atacando ahí. Ahí está. Tú reconócelo y luego admítelo ante Dios. Dile, sí, Señor, tú conoces las áreas en que he caído. Quiero empezar de nuevo, quiero ser libre del pasado, quiero que me perdones. Entonces, la salvación, ¿verdad?, por un lado, es el primer paso a la victoria sobre la tentación. Tal vez tengas que pedirle a Cristo que venga a tu vida, ¿verdad?, y te dé ese poder. Pero ahora tal vez tú digas, pero ya soy salvo. Entonces, no has echado mano de los recursos que tiene Dios para librarte de la tentación. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo ya soy salvo hace mucho, pero sigo cayendo. Bueno, entonces no has echado mano de los recursos de Dios. 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Fíjense, esta es una promesa muy clara, hermanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué promesa, hermanos. Dios nunca pone más en nosotros, nunca permite más de lo que podamos resistir. ¿Te imaginas qué promesa es esta? O sea que cuando tú entiendes esta promesa no puedes decir, es que no pude. No, dice aquí que Dios te da la capacidad para... Es que fue algo irresistible. No, aquí dice, ¿verdad?, que si tú te pones en las manos de Dios, Él te va a dar la salida. Dios dice, voy a proveerte una forma para que seas libre si confías en mí. El hecho, hermanos,
es que hay esperanza. Y podemos cambiar si queremos y dejamos que Cristo nos cambie de adentro hacia afuera. Hay un camino si confiamos en Él. Martín Lutero dijo: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. O sea, que se refiere a nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, puedes tener muchos pensamientos, pero no puedes evitar que se queden ahí. O sea, no podemos, hermanos, vivir en un mundo libre de tentaciones. La tentación está alrededor de nosotros, hermanos, y esto es cada vez más evidente, ¿verdad? No es pecado el ser tentado, por lo tanto, que eso no te intimide. Es pecado cuando tú empiezas a caer en esa tentación, a pensar en ella y eventualmente a dejar que empiece a formar parte en tu mente y en tu corazón. Quiero terminar, hermanos, dándoles algunos recursos, unos recursos más que te van a ayudar a obtener victoria sobre la tentación. En primer lugar, el compañerismo con otros creyentes. El compañerismo. O sea, no vas a poder lograrlo si no tienes si no tienes compañerismo con otros creyentes. No fuimos hechos para pelear nuestras batallas por nosotros mismos. O sea, tienes que envolverte con amigos cristianos, ¿verdad? Tienes que estar en un estudio bíblico, un grupo pequeño, ¿verdad? Buscar un lugar donde puedas compartir el problema con el que estás luchando. O sea, ese es el asunto de la administración unos a otros, ¿verdad? Eso se logra mucho en los grupos pequeños porque ahí tienes confianza y tú dices: ¿saben qué? Oren por mí, por esta situación que estoy pasando. Tú tienes, acá tú no te vas a parar y tal vez confesar o decir muchas cosas, ¿verdad? Pero en un grupo pequeño donde todos te conocen, donde saben que te aman, que sabes que te aman, tú puedes compartir, ¿verdad? Compartir el problema. Todos estamos en el mismo bote, hermanos. Las tentaciones las padecemos todos. Y revelar tus sentimientos es el principio de tu curación. Si tú te lo guardas y no se lo cuentas a alguien, se va a volver peor. Entonces, el compañerismo con otros creyentes es importante. Y en segundo lugar, la lectura diaria de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra arma secreta en contra de la tentación. Es la verdad de la que Jesús habló. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Quieres ser libre de ese mal hábito? Llena tu mente de este libro, o sea, reenfócate en él. En lugar de pensar en lo que te domina, pon tu mente en lo que es bueno, estúdiala, memorícela, medita en ella, llena tu vida de ella. Si conoces la verdad, ella te ayudará a no ser engañado. Si quieres saber cómo ataca Satanás, bueno, estudia la Biblia. Ahora, ¿cuál es la recompensa? Quiero que volvamos al primer verso que vimos, Santiago 1:12. Dice: bienaventurado, feliz, el varón que soporta la tentación. Ese es ese sentimiento bueno, ¿verdad? De autoconfianza, de autoestima, porque te das cuenta que no estás siendo controlado por nada, ¿verdad? Excepto por Dios. Dice el texto: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, en otras palabras, empiezas a gozar de la vida abundante. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, como dije al principio, estamos tratando estos temas, ¿verdad? Ya vamos a terminar la semana que entra, tenemos el último tema. Pero qué bueno es de que podamos replantear, ¿verdad? Replanteando nuestra vida. Pero estamos viendo esto, ¿verdad? Que cambiemos nuestra manera. Como digo, toda esta serie realmente pudo haberse llamado arrepentimiento, ¿verdad? Metanoia, cambiar mi manera de pensar. Entonces, no sé qué idea tenías de la tentación. A lo mejor eres una persona que le estabas echando la culpa a todo el mundo y es que yo no puedo por esto, por aquello. Bueno, cambia tu manera de pensar y ve. Esto es lo que dice la palabra con respecto a la tentación y esto es lo que puedes hacer para vencerla.
Otra vez, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Por un momento. Tal vez tú estás luchando con un área de tu vida que te ha molestado por años. Dile al Señor en esta mañana: Dios, tú sabes cuál es esa área. Tú dile: tengo la tendencia a hacer, y dile: verá, esto. Dile al Señor: hay algo en mi vida que está fuera de control. Tal vez sea mi tiempo, tal vez mi manera de gastar, mis pensamientos. Sigo cayendo en la misma área y me siento mal por esto. Solo confiésaselo a Él. Él te conoce, Él no te va a condenar, Él quiere perdonarte, Él quiere que empieces de nuevo el día de hoy. Es por eso que Él te trajo aquí. Dile: Señor, quiero ser realista acerca de esto, es un problema en mi vida. Sea lo que sea, admítelo. Acepta responsabilidad, no le eches la culpa a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, a nadie. Admite que hay una debilidad. No habría tentaciones externas si no hubiera un deseo interno que las genera. Ahí donde estás, dile a Dios: Señor, ayúdame a estudiar tu palabra para que yo sepa la manera en que el enemigo me quiere dominar. Ayúdame a reconocer esas áreas de debilidad para evitarlas. Ayúdame a enfocarme en ti, a llenar mi mente con las cosas buenas, verdaderas, las cosas correctas. Ayúdame a no resistir mis sentimientos, sino a reemplazarlos con lo que tú has dicho. Y si hay en esta mañana alguna persona que tal vez nunca ha abierto su corazón a Jesús, ¿por qué no lo haces en esta mañana? Dile al Señor: Jesucristo, quiero nacer de nuevo, quiero un nuevo comienzo en mi vida. Perdona todos los pecados que he cometido y ayúdame a empezar de nuevo hoy. Y Él lo hará. Es por eso que Él murió en la cruz por ti. Dile: Jesucristo, ven y sé el manejador de mi vida. Él lo va a hacer. Dile: Señor, tú prometiste darnos una salida a la tentación. Dame la fuerza. Dile al Señor: ayúdame a hacer lo que es correcto. Y Él te va a ayudar si te vienes con un corazón abierto y sincero y le dices: Dios, tú conoces todo de mí, no puedo engañarte. Ayúdame a ser victorioso sobre la tentación. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es muy práctica, Padre. Y Dios mío, todos luchamos con la tentación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos. Tú sabes, Señor, cuál es la tentación o las tentaciones en las cuales, Señor, cada uno de nosotros caemos más seguido. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Pero también esta mañana queremos asegurarnos de que también el enemigo conoce esas áreas. Ayúdanos, Señor, a no darle ninguna entrada a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a reemplazar todas esas cosas que, Dios mío, tal vez habíamos pensado y que, Señor, nosotros tenemos que, Señor, dejar a un lado y, Señor, empezar a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre, gracias, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias. Mientras seguimos orando, hermano, yo voy a pasar al piano ahora en esta rutita. Si vas al piano, si tú quieres tal vez venir al altar y hablar unos momentos con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, Padre, en esta área. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda. Así que voy a pasar al piano y si alguien quiere pasar, pues el altar está abierto.